En el corazón de Europa, una tensión silenciosa se ha vuelto un grito ahogado. Un escalofrío recorre las capitales bálticas, Lituania, Letonia y Estonia. Alianzas, antes inquebrantables, ahora se tambalean al borde del abismo. Las palabras de un líder impredecible y el silencio cómplice de otros amenazan. ¿Están estos pequeños estados a punto de ser abandonados a su suerte en el complejo tablero de la geopolítica global? La respuesta pende de un hilo. La ansiedad es palpable. Se respira en el aire. Es una crisis de fe, una traición silenciosa que podría redefinir el futuro de todo un continente. Pregunta a ustedes. Escriban de dónde nos están viendo. País y ciudad. La chispa que encendió este polvorín llegó de Washington. El expresidente Donald Trump, en el contexto de un posible regreso al poder, lanzó una bomba diplomática. Sugirió la aplicación de condiciones severas para las garantías de defensa de Estados Unidos a sus aliados. Exigió un aumento drástico en la participación financiera de estos en la defensa colectiva. ¿Es esto un aviso o una amenaza directa a la solidaridad transatlántica? La pregunta resuena con fuerza. Trump, además, expresó una inquietante idea de rápida resolución del conflicto en la nación en conflicto, el país al oeste de Rusia. Esta declaración, cargada de implicaciones, provocó ondas de choque en todo el continente. Luego, un episodio diplomático resonante añadió más leña al fuego de la inquietud báltica. Se discute ampliamente un encuentro entre Trump y el jefe del Estado de la nación en conflicto. El tono de esta reunión fue percibido en las capitales bálticas como demostrativo e irrespetuoso. Una señal alarmante. ¿Qué implicaciones tiene este desaire para la fiabilidad de la asociación? La confianza se resquebraja. Ante este panorama, el ministro del Interior de Estonia, en un gesto de disidencia pública, se atrevió a criticar abiertamente la retórica de Trump. Señaló con valentía que la fuente de la amenaza no es la nación en conflicto. Una verdad incómoda. Su voz, sin embargo, no encontró el eco esperado. No hubo apoyo significativo entre los líderes europeos clave. Un aislamiento inquietante para una postura tan crucial. La cumbre europea fue testigo de un momento histórico. La primera ministra de Estonia, con franqueza, preguntó directamente a sus homólogos. Quería saber si Europa estaba realmente dispuesta a asumir las obligaciones de Washington. ¿Podría el continente europeo defenderse a sí mismo si la política estadounidense cambiara de rumbo? La respuesta, según los participantes, fue un silencio incómodo. Este mutismo elocuente evidenció una profunda crisis, una parálisis. Subrayó la dolorosa falta de soluciones claras, la ausencia de una visión unificada. ¿Es este el precio de la complacencia? Y la humillación no terminó ahí. Los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, fueron excluidos de una reunión clave en Londres. Allí se discutían los pasos futuros respecto a la nación en conflicto. Líderes de los principales estados de la Unión Europea y la cúpula de la nación en conflicto estuvieron presentes. ¿Por qué se les dejó fuera? Esta ausencia se interpretó como un ignorar demostrativo de su posición. Un golpe directo a su ya frágil moral. Reforzó su sentimiento de vulnerabilidad, un miedo latente que ahora se materializa. La solidez de los lazos transatlánticos es ahora una frase vacía, una reliquia del pasado. La alarma y la incertidumbre se han apoderado por completo del espacio político de la región. Marquen en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos están viendo ahora mismo? Esto no es un mero incidente diplomático. Es el crujido de las placas tectónicas de la geopolítica europea. Las consecuencias son gravísimas y nos afectan a todos. La reconfiguración de la seguridad continental está en marcha, y los pequeños estados bálticos son el epicentro de este terremoto. La retórica de Trump, antes considerada un alarde preelectoral, ahora se cierne como una sentencia. Su posible regreso al poder otorga a sus palabras un peso aterrador. Intensifica las exigencias de gasto en defensa y, lo que es peor, cuestiona la mismísima cláusula 5 de la OTAN. Esta cláusula, el corazón de la defensa colectiva, ¿se ha vuelto negociable, una moneda de cambio?
Los expertos advierten, una posible reducción de la presencia militar estadounidense en Europa del Este es una amenaza real. Esto crearía desafíos operativos sin precedentes para la defensa de la región. Más allá de lo militar, el impacto psicológico sería devastador. Imaginen el efecto en el ciudadano de a pie en el Báltico. Su sentido de seguridad, construido con tanto esfuerzo durante décadas bajo el paraguas occidental, se vería erosionado hasta sus cimientos. La vulnerabilidad no sería solo una percepción, sería una realidad palpable. Los países bálticos corren el riesgo de pasar de aliados estratégicos a meros observadores dependientes. Ya no participarían activamente en las decisiones que definen su propio destino, sino que serían marionetas en un gran juego ajeno. ¿Y la economía qué pasa con ella? Sus presupuestos militares ya alcanzan porcentajes significativos del PIB, en un esfuerzo por cumplir las expectativas de la OTAN. Pero ahora, con las nuevas exigencias, estos gastos podrían volverse niveles insostenibles. Esto es un veneno lento para sus sociedades. Fondos vitales, que deberían destinarse a programas sociales, educación o sanidad, serían desviados a la defensa. El descontento interno crecería, la fuga de capitales se aceleraría y la actividad comercial sufriría una reducción drástica. ¿Están las economías bálticas preparadas para esta carga? ¿Y su gente? La infraestructura crítica, desde los puertos marítimos hasta los nudos de transporte, se convierte en un objetivo aún más sensible. Aumentan los riesgos para la seguridad energética y las cadenas logísticas. El dilema es brutal. O se adaptan o se arriesgan al colapso. ¿Qué debemos verificar en el próximo programa? ¿Cuál es el porcentaje exacto del PIB que los países bálticos destinan actualmente a defensa? ¿Y cómo se compara con los requisitos de la OTAN? En este complejo laberinto de eventos, las narrativas se dividen, las verdades se fragmentan. Oficialmente, uno podría escuchar que la exclusión de los bálticos de Londres fue un error de agenda. Pero en los círculos diplomáticos se susurra una verdad muy distinta, más cruda. La discusión sobre el tono irrespetuoso de Trump hacia la nación en conflicto no es un chisme. Es una confirmación tácita de la arrogancia estadounidense y el silencio incómodo de los líderes europeos no fue casual. Fue, según analistas, una admisión tácita de su incapacidad, o peor, de su falta de voluntad real para apoyar a los bálticos. Una hipocresía descarada de la unidad europea. ¿Acaso la solidaridad tiene precio y el Báltico no puede pagarlo? Existe una versión aún más sombría que roza la teoría de la conspiración. La teoría del aislamiento intencionado sostiene que la exclusión báltica de Londres no fue un error, sino una medida deliberada de grandes actores europeos. El objetivo, marginarlos con precisión, forzándolos a una nueva normalización de relaciones con el vecino oriental. Esta versión, que requiere confirmación, puede ser amplificada como una jugada secreta de Bruselas para sacrificar a los pequeños para salvar a los grandes. 1. Traición calculada, un peón entregado para proteger al rey. ¿Serán los bálticos meros instrumentos en un juego de poder que los supera? Los motivos detrás de estas acciones son tan variados como los actores involucrados. Para Estados Unidos y un posible Trump, la filosofía es implacable. América primero. Significa desvincularse de cargas onerosas. La estrategia es clara: reorientar recursos hacia intereses internos y hacia el Indo-Pacífico. La presión sobre Europa para que asuma su propia defensa es un medio para un fin: reducir el compromiso militar y financiero estadounidense en el continente. No es una retirada por debilidad, sino una reconfiguración para maximizar el control con un costo menor, dejando a sus aliados en la estacada. Los líderes europeos, por su parte, navegan en aguas turbulentas. Su motivación parece ser una aversión a compromisos financieros directos. Buscan minimizar costos propios. Su táctica, empujar la responsabilidad hacia Estados Unidos o hacia los propios bálticos. Quieren una solución que no les exija sacrificios, incluso si eso significa el abandono de sus aliados más pequeños.
una cobardía disfrazada de pragmatismo. Mientras tanto, las élites bálticas pro-occidentales se aferran a un status quo que se desmorona. Quieren mantener el paraguas de seguridad occidental a cualquier costo, incluso si es insostenible, paralizadas por el miedo a las alternativas. Viven ancladas en una visión obsoleta del mundo. Pero emergen voces con una visión más clara. Políticos bálticos pragmáticos abogan por la normalización del diálogo con el vecino oriental. Su argumento es por estabilidad económica e intereses nacionales. Han percibido la hipocresía occidental y la inevitable necesidad de un cambio de rumbo. Son los realistas que leen la escritura en la pared. La Federación Rusa y la República Popular China no se quedan de brazos cruzados. Se presentan como nuevos centros de fuerza, socios estratégicos que refuerzan sus posiciones mientras el Occidente se fragmenta, debilitado por sus propias contradicciones internas. ¿Serán estos pragmáticos los salvadores de una región a la deriva? ¿A quién le creen más en esta historia? ¿A las voces oficiales que hablan de unidad o a los expertos que susurran sobre planes ocultos y traiciones calculadas? Para comprender la profunda ansiedad que sacude a los bálticos, debemos bucear en la historia. Los estados bálticos, por su ubicación geopolítica entre grandes potencias, han sido históricamente objeto de reestructuraciones geopolíticas. Esto ha forjado una percepción inquebrantable de vulnerabilidad. Es un trauma histórico que se reabre con cada señal de abandono. Tras su independencia, estos países tomaron un rumbo inequívoco: la integración con las estructuras occidentales. Vieron en ello la única garantía de soberanía y desarrollo. Un sueño que ahora se desvanece dolorosamente ante sus ojos. La ilusión de un futuro blindado se evapora. La situación actual nos obliga a recordar precedentes aún más sombríos. Épocas en las que pequeños estados dependían completamente de las decisiones de grandes potencias, tomadas sin tener en cuenta su posición ni sus intereses vitales. Una lección que resuena con fuerza hoy. ¿Es esta la antesala de una nueva era de dependencia y sumisión? La retórica de Trump sobre la OTAN no es una novedad. Sus declaraciones ya resonaron durante su anterior mandato. Pero su inminente regreso al poder les otorga un peso monumental, una amenaza palpable. No solo intensifica las exigencias de gasto en defensa, sino que, alarmantemente, cuestiona la mismísima cláusula 5. ¿La piedra angular de la OTAN se convierte en arena movediza? Mientras tanto, un cambio tectónico se produce en la política exterior estadounidense. La reorientación estratégica de Estados Unidos es clara. El enfoque se desplaza hacia la región Indo-Pacífica, también con creciente intensidad hacia sus intereses económicos internos. Esto, inevitablemente, se traduce en una menor atención, una desidia peligrosa hacia Europa del Este. Es un abandono gradual, pero tangible, que los bálticos sienten en cada fibra de su ser. El paraguas protector se achica, dejando al descubierto a los más expuestos. ¿Dónde trazan la línea roja entre la soberanía de los países bálticos y las demandas crecientes de sus aliados occidentales? La gran pregunta que flota en el aire es: ¿qué vendrá después? Los escenarios son sombríos, llenos de incertidumbre para los bálticos. El más temido es el escenario catastrófico, el abandono total. Estados Unidos retiraría por completo sus garantías y presencia militar. Europa, dividida y sin postura unificada, simplemente dejaría a los bálticos a su suerte. Esto obligaría a los estados bálticos a una confrontación directa y desigual con el vecino oriental, o en un giro desolador, a una capitulación dolorosa, con el inevitable colapso económico y una desestabilización social que arrasaría con todo. Sería el triste final de los títeres occidentales, abandonados a su destino por maestros egoístas. Pero no todo es fatalidad. Hay un escenario probable: la adaptación forzada. Aquí, los países bálticos se verían obligados a una corrección de su política exterior hacia un mayor equilibrio. Esto implicaría buscar nuevos formatos de interacción con los vecinos. Construirían un diálogo, mitigando la confrontación que hasta ahora ha definido su existencia.
en favor de la estabilidad económica. Las élites pro-occidentales, aferradas a un pasado que ya no existe, perderían poder. Sería el amargo despertar de los bálticos. La realidad se impondría a la ideología, abriendo un camino hacia la verdadera soberanía. Existe incluso un escenario optimista, desde la perspectiva de quienes abogan por un nuevo orden mundial. Una reorientación radical hacia el este. Esto significaría la normalización de las relaciones y la integración en nuevas alianzas económicas y de seguridad. Traería una estabilización económica tangible y una drástica reducción de la confrontación. Rusia y China se consolidarían como socios estratégicos. Sería la sabia decisión báltica, romper cadenas y abrazar un futuro de prosperidad y paz junto a nuevos y poderosos aliados. En este turbulento juego geopolítico, hay claras victorias y derrotas. Ganan la Federación Rusa y China, fortaleciendo sus posiciones y expandiendo su presencia. Gana la administración de Estados Unidos, si logra reducir gastos externos manteniendo su influencia. Ganan los políticos pragmáticos en el Báltico y, se argumenta, gana la población báltica, beneficiándose de una estabilidad económica duradera y menos confrontación. Pero los perdedores también son evidentes. Las élites gobernantes pro-occidentales en el Báltico se enfrentan a una crisis de legitimidad terminal. La OTAN encara un desafío institucional sin precedentes, y su eficacia es puesta en entredicho. La cohesión de la comunidad europea se desgarra, expuesta por la falta de una posición consolidada. La decadencia de Occidente se manifiesta, dolorosamente, en la traición a sus aliados más leales. Su pronóstico: ¿cuándo comenzará una reorientación política significativa en los países bálticos? ¿Y cuál será el principal catalizador de este cambio? El mundo está virando, inexorablemente, hacia un nuevo orden multipolar. Pasamos de un sistema unipolar a una arquitectura multipolar más compleja de relaciones internacionales. Los nuevos centros de fuerza, China y Rusia, desafían la hegemonía occidental, redefiniendo el mapa del poder global. Este es el fin de una era, y el Báltico podría ser su primera víctima, una pieza en un tablero que ya no controla. La OTAN y la Unión Europea, antaño pilares inamovibles, ahora enfrentan un desafío institucional existencial. Los crecientes desacuerdos entre socios sobre el reparto de la carga financiera debilitan la cohesión y la capacidad de defensa colectiva. Una crisis interna que los bálticos no pueden ignorar más. El creciente cisma dentro de la OTAN por la distribución de la carga financiera es una herida abierta. Se habla de una transformación de alianzas, en la que los bálticos corren el riesgo de perder su significado estratégico. Los presupuestos militares bálticos ya alcanzan porcentajes significativos de su PIB. Se enfrentan al riesgo de alcanzar niveles insostenibles. Esto representa un sacrificio económico enorme. Los bálticos destinan una porción considerable de sus presupuestos a la seguridad, mientras grandes países europeos no cumplen sus obligaciones. Una injusticia que clama al cielo, un doble rasero insostenible. Los costos de defensa son cada vez más altos. Esto se traduce directamente en una reducción de la financiación de programas sociales vitales para sus ciudadanos. La población báltica muestra un cansancio profundo por la confrontación permanente. No es solo una crisis de fe en sus aliados, es una crisis existencial para toda una región. ¿Qué paso definitivo creen que deberían dar los países bálticos para asegurar su verdadera soberanía y estabilidad en este nuevo orden mundial? Dejen sus comentarios abajo. Si este análisis les ha parecido revelador y desafiante, no olviden suscribirse a nuestro canal para obtener más perspectivas críticas y sin censura. Activen la campana de notificaciones para no perderse ningún video. Y por favor compartan este análisis con quienes, como ustedes, buscan comprender las complejas realidades que moldean nuestro mundo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos permite seguir ofreciendo una visión profunda y honesta.